Buenas, buenas. Aquí estamos una semana más con ustedes en nuestro canal YouTube. Les recordamos que estamos Luis Daniel Álvarez, Manuel Rojas Pérez y Melvira Rodríguez, Policreativa Consultores en Pleno. El tema de hoy es el liderazgo político. Y bueno, aprovecho de recordarles que en nuestra página web tienen todas nuestras formaciones, nuestra mentoría y nuestra asesoría. Pueden pasar por allá a escribirnos y si no, déjanos aquí en tus comentarios todas las preguntas y las inquietudes que tengas. Entonces, bueno, bienvenidos al programa de hoy. Líderes, ¿cómo están ustedes? Señor, todos somos líderes, eso hay que construirlo. Esa pregunta es buena. ¿Se nace líder o se construye el liderazgo? Yo creo que pudieras tener ambos casos. Hay líderes que nacen líderes, pero tienen que construir su liderazgo. Y hay otros que a lo mejor no se sienten líderes y luego de una serie de experiencias se dan cuenta que lo pueden construir y pueden fortalecer su liderazgo. Ahora, el liderazgo también depende en muchos casos del momento. Uno recuerda siempre esa historia de Winston Churchill. Churchill era el hombre que ofreció sangre, sudor y lágrimas a su país. El hombre que condujo a su país a una guerra y pese a las vicisitudes, a las angustias, al desgaste de la guerra anterior, logró que su país fuese victorioso, victorioso en el entendido político. Sin embargo, cuando se dan las elecciones pierde el poder. Y la opinión de la gente era que Churchill era un líder para la guerra, pero no era un hombre para la paz. Bueno, ahí entonces, Churchill nació con ese liderazgo. Lo tuvo que construir en el camino, las dos cosas. Aprovechó una coyuntura. Pero todo eso entra. Por eso ¿Cómo se construye el liderazgo en política? Les hago yo la pregunta. Pero... Lo primero es que hay que entender que hay varios tipos de liderazgo. Y no solo nos podemos agarrar el liderazgo positivo y el liderazgo negativo. Obviamente que una persona que mueve masas, pero tiene infracciones de tránsito, tiene una ética moral dudosa, su accionar no da un buen ejemplo, ese liderazgo es negativo, porque no es un ejemplo a seguir, pero esa persona mueve gente. Okay, el liderazgo no siempre está asociado a algo positivo, algo moralmente aceptable. El liderazgo no siempre, hablar de líder no necesariamente es esa persona a la que las masas van a seguir para un fin justo, un buen fin, ¿no? Hay liderazgo, hay líderes que son autoritarios. Quiero preguntar, ¿se puede conseguir el liderazgo? Por esa misma pregunta, María Elvira, cuando tú hablas de líderes que son autoritarios, ¿se puede imponer el liderazgo por la fuerza? ¿O el liderazgo emana? No sé. Yo creo que el liderazgo va a implicar que la gente quiera, desee acompañarte y no que esté obligado a acompañarte. Dependiendo, porque si tú moviste masa y luego sembraste miedo, tú vas a ser el líder, pero por miedo. Claro, pero... Por el miedo a que te adversen. Claro, pero ese liderazgo ya... O sea, por eso la pregunta. Daniel Ortega, yo creo que ese es un ejemplo que tenemos muy cercano en América Latina. Daniel Ortega hoy mueve internamente en Nicaragua por temor a represalias por parte del Estado. Si no estás conmigo, te meto preso, te voto del país. O sea, ¿cuántas personas? Te quito la nacionalidad. Te quito la nacionalidad y todo aquello. Daniel Ortega cuando llegó en el año 80 y algo, 80 y... Cuando triunfó la revolución, en el 79. En el 79, 80, correcto, o sea, al principio de los 80, la gente lo acompañó. La gente estaba ahí porque creía en ese movimiento. ¿Pero creían en Ortega o creían en ese movimiento? Bueno, pero es que Ortega era el líder de una idea. Creían en el movimiento como creían en el movimiento. Creían en el movimiento como creían en la figura que lo representaba. Y ahí el liderazgo, qué importante eso que dice. Yo creo que el liderazgo pasa no solamente porque la gente crea en seguir a una persona, sino que crea que esa persona representa a la idea de todo un colectivo. ¿Ok?
En Venezuela, Rómulo Betancourt, por ejemplo, es un ejemplo de liderazgo. O Galán en Colombia. ¿Sí? O Perón en Argentina. La gente lo seguía porque veían a la figura, pero al ver la figura veían toda una serie de ideas, de propuestas, de contenidos incluso históricos. Entonces yo creo que ahí en ese caso seguían, en su momento, en la Revolución Nicaragüense, seguían a Ortega, pero como la cabeza de ese movimiento. Como el representante principal de todo un acontecer. ¿Ok? A diferencia de lo que yo creo que pasa con algunos otros líderes que lo siguen porque el caso Trump, yo no, en otras sesiones lo he nombrado, yo creo que a Trump lo siguen por como es Trump y por las cosas que hace Trump, pero ideas como tal, hay algunas asociadas, pero no a un elemento histórico, no a un elemento social o no, sino a Trump como tal. Esos son ejemplos muy particulares y son excepciones. De resto, yo creo que los liderazgos atienden a esa concepción de que yo soy el gran representante de un grupo de ideas que aglutinan a una masa, que aglutinan a un sector, que aglutinan a un pueblo, que se apoderan de esa idea, pero tienen a este como el gran conductor, a esta persona como el gran conductor de ese proceso. Creo yo que el tema del liderazgo va por ahí y creo yo que difiere entonces con el que por autoritario termina sembrando miedo en la colectividad y lo siguen por miedo y no claro, por... es un liderazgo negativo, Cuando sigue siendo un liderazgo, una persona que marca pauta a quien siguen y que en mayor o menor medida lo que él dice, la gente lo va a replicar. Claro, pero... Que es negativo, sí. Yo ponía, En República Dominicana, Chapita Trujillo. A Chapita lo mataron. A Chapita lo mataron. Y hasta ese día, Chapita era el gran líder. ¿Ok? En el momento en que ocurre la muerte del general Trujillo, República Dominicana inmediatamente comenzó un proceso de desmarcarse de esa idea. Es decir, más que liderazgo, se vio que el pueblo dominicano le tenía. Claro, pero él inició y llegó ahí porque era un líder. Claro, eso sí. No se le puede... Eso sí, sin duda. Es que cuando ponemos los nombres, que Manuel hablaba del caso Ortega, o se habla ahora del caso Trujillo, yo voy a dos casos que se puede decir terribles para la historia de la humanidad, que son el de Hitler en Alemania y el de Stalin en la Unión Soviética. Hitler y Stalin eran líderes, pero parte de ese liderazgo sustentado en el temor. Si usted no militaba en las juventudes hitlerianas, en las juventudes nazis, estaba apartado de esa sociedad donde había que militar allí. Si usted criticaba al estalinismo o criticaba a Stalin como emblema de eso, de ese modelo, terminaba en Siberia o terminaba expulsado. O con una pica en la cabeza como León Trotsky. En la cabeza como terminó Trotsky. Entonces, son líderes que tienen carisma probablemente, porque lo tienen, hablarle a las masas, convencer, pero también sustentan eso en gran parte en un terror absoluto que ellos imprimen. Son líderes negativos. En un salón de clase, tú ves, o sea, puedes identificar fácilmente el estudiante que sabotea, que a lo mejor con chistes humilla a otro y es seguido por niños. Es un liderazgo negativo, pero no le puedes quitar que él está moviendo y está haciendo que otros pares hagan lo que él está haciendo. ¿Qué luego ocurre a nivel social social con los llamados azotes de barrio, que lo vemos en Venezuela, que se habla también ese mismo término en la favela brasilera? Los azotes de barrio, que son estas personas que son los líderes del círculo de delincuencia del sector y otros lo acompañan por temor, por lo que tú quieras, pero lo acompañan. Entonces el liderazgo, según lo que estamos conversando aquí, tiene que ver mucho con el acompañamiento a una persona y a unas ideas que representa esa persona. ¿Cómo movilizan las masas? Yo me quedo con ese tema de masas, de ideas, de movilización, porque entonces uno podría decir que los ismos matan al liderazgo. Por ejemplo, el caso Betancourt.
Acción Democrática, que es la gran creación política de Rómulo Betancourt, no era el partido de Betancourt. Betancourt era una figura fundamental en la historia de Acción Democrática y fundamental en la región y uno podría decir incluso de enorme influencia en el mundo. Pero en todo caso, Betancourt es el personaje que, entre otros, crea Acción Democrática, que le da una opción real de poder, una vocación de poder. Pero Betancourt, cuando la gente quiere, un sector pide que Betancourt regrese, dice, no, yo no regreso, ya yo goberné, y se termina yendo. Cuando en los años 40, entrando un poquito en la historia venezolana, la Junta Revolucionaria de Gobierno tiene un gran decreto que dice, ninguno de los integrantes, los 7 integrantes de la Junta, va a buscar la presidencia en el próximo periodo. Sectores le decían a Betancourt, señor, usted es el artífice del cambio, el hombre que desmonta las viejas estructuras, láncese. Y Betancourt dice, no, porque es dañar la obra nuestra que decretó que tenía que venir algo distinto. Entonces Betancourt es un líder y es un líder que ha trascendido. Se lee a Betancourt todavía, se ve la obra de Betancourt, pero hay otras figuras, por ejemplo, Saddam Hussein. Saddam Hussein era un líder de un sector que con el miedo logró imponer, pero ¿quién recuerda a Hussein más allá que por las atrocidades que cometió? Entonces son gente que llega en un determinado Claro, momento. porque Correcto. aquí lo que nos llega de Hussein es las atrocidades y yo no estoy dejando de condenar esa, pero el cómo llegó antes de cometer las atrocidades es lo que lo hace líder, que fue negativo, que fue un asesino, que no le quito, pero el liderazgo va en que tú logres que otras personas sigan el ejemplo que tú das. Está en ti como persona dar un buen ejemplo o un mal ejemplo, ser un buen líder o ser un mal líder. Gaitán en Colombia, un ejemplo más parecido a Betancourt. Todavía hoy Gaitán, Despierta pasiones total, y absolutamente. críticas, porque yo creo que esa es la característica del Correcto. líder, que lo siguen o no lo siguen o generan. Sí, No pero no hay términos medios. sí, exacto. Yo creo que el liderazgo pasa ¿Qué habilidades tiene un buen líder? Vámonos para lo positivo. Vamos, Sí, no, porque, ¿qué opinan? ¿Qué a ver opinan? qué comentarios Pongan ponen. sus comentarios. ¿Qué opinan Porque lo de que sí eso? es que nosotros en Policreativa Consultores aupamos un liderazgo positivo, un liderazgo que sirva, no sirva a quien ejerce para enriquecerse, lucrarse, crecer, vender, no, para que pueda transformar a la sociedad. Ese es el líder que nosotros Para ser aupamos y por el que un buen trabajamos. liderazgo tienes que desarrollar la escucha activa, tienes que saber escuchar para poder guiar, tienes que saber comunicar tus ideas para que sean bien entendidas. Yo creo que tienes que haberlas entendido antes. Uh-huh. Vemos muchos líderes, o quienes se creen o les dicen que son líderes, que no tienen idea de sus propias ideas. Uh-huh. Y al momento de ejecutarlas o de intentar llevarlas a cabo, termina eso siendo un desorden absoluto que genera unos gobiernos pésimos, patéticos, porque no tienen idea de sus propios, porque no tienen el objetivo claro. No han hecho una planificación para sus objetivos claros. ¿Qué quiero hacer para esta sociedad? ¿Por qué Alberto Fernández quiso ser presidente de Argentina para 4 años después no decirle nada al pueblo argentino? Que haya salido por la puerta de atrás. Uh-huh. O por la cortina. Por la bueno, sí, exacto. Sí. En todo caso, recordar algo siempre, que un buen líder, el líder por el que nosotros trabajamos, el liderazgo que nosotros asesoramos, tiene que ser humilde, tiene que saber escuchar. Ese saber ilustrado de un personaje, de un líder que sabe absolutamente todos los temas, no tiene cabida en la contemporaneidad. Un buen líder escucha, un buen líder sabe perder y un buen líder se da cuenta que no siempre va a ganar. Yo creo que esa es la gran diferencia. Para mí es importante que además entiendan lo que es el liderazgo posicional, que no es más que el entender que estamos en una mesa redonda y dependiendo de la situación o del momento, puedo ser el líder yo hoy o puedo entregar la batuta momentáneamente o por un tiempo indefinido, dependiendo de la situación. Es decir, un buen líder es aquel que escucha, se da cuenta que puede haber otro en la sala que tenga más conocimiento en determinado tema y dice, para temas de comunicación vamos a hacer lo que Luis Daniel diga.
Él lleva la voz cantante, es decir, entrega parte de su liderazgo para que los especialistas también puedan aportar a la masa la mejor solución del momento. Qué buenos ejemplos. Qué buenos ejemplos, porque primero usted me hizo recordar a Felipe González, que en algún momento, incluso lo dijo en Venezuela, en un foro que dio hace unos años, yo estaba ahí, cuando dijo, la clave de la democracia es la aceptación de la derrota, ese es uno de los temas. Recuerdo en Venezuela a Gonzalo Barrios, por ejemplo, y cuando se le entregó el gobierno a Rafael Caldera por apenas 30.000 votos de diferencia, y todo incluso estaba contando, pero además el tema de poder ceder los espacios de poder y los espacios de toma de decisiones te hace un buen líder. Porque lo que decía María Elvira va completamente, a mi modo de ver, concatenado con lo que plantea hace rato Luis Daniel. Ese líder que cree que se las sabe todas. Ese líder que, bueno, chico, yo voy para el debate, yo ahí digo cualquier cosa, porque como yo sé, no tengo necesidad de formarme. No tengo necesidad de pedirle a los especialistas que se sienten conmigo y me expliquen los temas de economía, de relaciones internacionales, de justicia, de transición democrática, de políticas públicas en materia de Educación. servicio público, educación, lo que sea. Ese candidato, ese actor político que cree que se las sabe todas, al final su liderazgo, si es que lo tiene, es al final muy minimizado. Cambio ese que le permite, se permite, más que le permite, se permite abrir espacios, pedir opiniones, entender que él no sabe de todo, sino que hay personas que sí han estudiado y están preparadas para darles un buen consejo. Y que en un equipo tú tienes que potenciar liderazgo también. Por supuesto, porque no eres solo tampoco. Entonces, eso que tú decías sobre ceder, transferir espacio de poder, un poco el Estado descentralizar el poder en temas en círculos de actores políticos también es lo mismo. Transferir un poco la toma de decisiones, escuchar y tener ciertas decisiones consensuadas con tu equipo, te van a hacer un mejor líder, te van a hacer un actor político con un liderazgo mucho más, más certero y más profundo. Tienes que escuchar. Si quieres ser líder, escuchar, saber entender, construir, Planificar. planificar. Fundamental planificar, saber a dónde quieres llegar. Tener empatía, que empatía es mucho más allá de ponerme en los zapatos del otro. Empatía es lograr entender lo que el otro está sintiendo y cómo mi comunicación lo puede agredir o lo puede acompañar. Y el momento, entender ese contexto. Por eso hay que dejarse asesorar, acompañar. Manuel ponía el ejemplo de Felipe González, que es un líder. Yo pongo otro también líder de una tendencia ideológica distinta a la de Felipe González y de otro continente. ¿Por qué? Yo me voy a referir a un caso de un demócrata cristiano chileno que es don Patricio Aylwin. Patricio Aylwin probablemente no era el mejor de los candidatos que había o el mejor de los líderes que había en el Chile postdictadura, el Chile que abandonaba la dictadura de Pinochet. Había otras figuras, un Ricardo Lagos, por ejemplo, que había señalado a una cámara, había señalado a Pinochet y le había dicho, usted tiene que pagar por lo que ha hecho. Pero probablemente no era un mejor o peor liderazgo. Ahí se trata de la emoción que genera en el otro. Sí, en el caso de ellos, pero la coyuntura chilena, donde se jugaba la posibilidad de mantener un orden o de ir finalmente a una democracia, requería a un líder con unas determinadas características. Y ese líder fue Patricio Aylwin, que a lo mejor no alzaba la voz, no usaba las manos de manera exagerada, era un hombre muy calmado, muy tranquilo, pero era el personaje que tenía que aguantar lo que vino y gracias a él se logró entonces consolidar la democracia. ¿Qué hubo allí? Identificación de variables, análisis de entorno, formulación de políticas y mucho de comunicación. El liderazgo se practica, el liderazgo se estudia, hay diferentes corrientes de liderazgo. La invitación desde Policreativa Consultores es a que lo estudien, lo lean y lo practiquen en su día a día, porque mientras más se practiquen habilidades de liderazgo positivas, mejores políticos vamos a tener y eso se va a transformar en mejor calidad de vida para toda la comunidad.
Eso es. Bueno, líderes, pendientes de los videos, suscríbanse al canal de YouTube y dejen sus comentarios.